personales, los ciclones que azotan los hogares, las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, el correr de sangre por los medios de comunicación, las lágrimas de mujeres que luchan por su familia, los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia! ¡Comenzamos! Dios les bendiga, estimados hermanos, en esta mañana hermosa. Aquí estamos transmitiendo desde Cunduacán, Tabasco, para el mundo y para todos aquellos, ¿verdad?, que quieran escuchar la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que tiene que ver con la casa en Sodoma. En realidad, el tema abarca todo lo que tiene que ver con la familia de Lot. Nosotros necesitamos analizar a la luz de la palabra, hermanos, cómo estamos viviendo con nuestra familia. Cada uno de nosotros debe analizarlo, ya que verdaderamente vivimos en tiempos difíciles. Vivimos, como dice la Biblia, como en los días de Lot. También vivimos como en los días de Noé. Pero esta mañana yo quiero enfocarme a hablar acerca de la casa de Lot. ¿Cómo llegó la familia de Lot hasta Sodoma? ¿Cómo es que una familia que confiaba en Dios, que creía en Dios, llega el momento en que pierde la visión y entonces empieza a caminar rumbo a Sodoma? Sobre eso quisiera hablar con usted, y en esta mañana, en el nombre de Jesús, le bendigo y espero en el Señor que sea una gran bendición esta palabra, y que usted y yo podamos conectarnos en el Espíritu en el nombre del Señor. Fíjese que la Biblia, quiero compartir con ustedes este punto que tiene que ver con la vida de Lot, la paternidad que tuvo Lot, la genética que fue transmitida a Lot, ya que cada uno de nosotros tiene un historial genético, un historial que tiene que ver con la paternidad que tenemos o que hemos recibido, tanto biológica como ancestral, como espiritual. Así que yo quiero compartir con ustedes esto, y quisiera que usted y yo pudiéramos analizarlo a la luz de las Escrituras. En Génesis capítulo 11, verso 27 y verso 28, usted va a encontrar esta información. Incluso yo la voy a tener que buscar aquí también en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, para que podamos ir conforme a la palabra. Génesis capítulo 11, verso 8. Las Escrituras esta es la lista de los descendientes. Tera fue padre de Abraham, Nahor. Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de los Caldeos, donde cuando murió todavía vivía su padre. Aquí en estos dos versos hay mucha información acerca de la vida de Lot, o acerca de la descendencia, o la ascendencia, más bien la ascendencia de Lot. Fíjese, el padre biológico de Lot era Harán. Esa fue la primer paternidad que tuvo Lot. Entonces resulta que el nombre de Harán tiene un significado de acuerdo a los diccionarios. Por ejemplo, el diccionario Hitchcock dice que Harán significa iluminado, significa monte o montaña. Eso es lo que significa el nombre de Harán. Harán, el padre de Lot. Resulta que este hombre solamente tuvo un engendramiento, el engendramiento natural. Dice la Biblia que Terá o Taré engendró a Harán. Es decir, solamente lo tuvo, por decir así, naturalmente, ¿verdad? Pero este hombre no desarrolló un encuentro con Dios, no tuvo un encuentro con Dios, no experimentó un nacimiento de nuevo en Dios. Entonces,
resulta que este hombre muere antes que su padre. La Biblia dice que uno de los mandamientos con promesa es que honremos a nuestros padres y que el Señor va a alargar nuestros días sobre esta tierra y que nos va a ir bien todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando alguien muere antes que sus padres, ¿verdad? A veces pueden haber casos en los que pues no lo sabemos, pero en algunos casos, de acuerdo a la Biblia, encontramos que Absalón murió porque él deshonró a su padre y murió antes de tiempo. La Biblia habla de los hijos de Elí, que los hijos de Elí también deshonraron a Dios y a su padre, de manera que murieron antes que su papá. Entonces, hay gente en la Biblia que murió antes que su padre porque fue un juicio que vino sobre ellos precisamente por vivir lejos de Dios y tener una conducta que no es agradable delante del Señor. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que en estos tiempos, en estos días que vamos a estar dentro de nuestra casa y que vamos a estar, pues por decir así, encerrados con nuestra familia, podamos nosotros los hijos, los que todavía tenemos nuestros padres vivos, honrarlos. Si acaso hemos ofendido, ¿verdad?, su paternidad, pidámosle perdón. Si acaso nuestros padres nos han ofendido a nosotros, pues démosle ahora sí que la oportunidad de perdonarlos, que nosotros podamos limpiar aquellas amarguras que traigamos en contra de ellos. Este es un tiempo en el que Dios quiere purificar y limpiar las relaciones entre padres e hijos. Estamos viviendo también, así como estamos viviendo ahora en los días de Lot, en los días de Noé, también estamos viviendo en los días de Elías. Elías, dice la Biblia en Malaquías, en el último capítulo, casi los últimos versículos, dice que el Señor va a enviar a Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, este es un tiempo importante para que podamos, ¿verdad?, recuperar la relación entre padres e hijos. En este caso, Harán era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Mire qué importante es investigar, qué importante es recibir también la revelación de parte del Señor, porque este hombre vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, la Biblia dice que era el lugar donde vivía Taré, Harán, Abram. Y entonces, cuando vamos a un diccionario llamado Hitchcock, el diccionario Hitchcock dice que Ur significa la región de la luz. Fíjese, pero cuando se le añade Ur de los Caldeos, esa luz tiene que ver con demonios. Ur significa la región de la luz, pero Caldeo significa de los demonios. Entonces, esa iluminación que tenía Harán, porque Harán significa iluminado, no venía de Dios. Esa iluminación que tenía Harán no venía de parte del Espíritu de Dios, sino de espíritus malos, de demonios. Entonces hay gente que tiene inteligencia, hay gente que tiene cierta sabiduría y no viene de parte de Dios. Los brujos, los hechiceros, espiritistas y personas que tienen espíritus de adivinación no es luz de parte de Dios, no es luz de la palabra de Dios, sino que es luz de los demonios. Entonces, este hombre llamado Harán, de alguna manera, estaba transmitiendo a su hijo, este hombre pues llamado Harán, le estaba transmitiendo a Lot una administración, una iluminación, una inteligencia que no era de acuerdo a Dios. Entonces la Biblia nos dice pues que este hombre murió. Y dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1 verso 18, fíjese, dice:
sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis o la cual heredasteis de vuestros padres. Entonces muchas veces nuestros padres nos han transmitido cosas que nosotros no deberíamos aceptar. Ok, quizás de pequeño no sabemos cómo contrarrestar una herencia de maldición, porque a veces nuestros padres nos transmiten una genética contaminada, una genética de alcoholismo, de drogadicción, de brujería, hechicería, idolatría y tantas otras cosas que hay. Entonces nuestros padres nos transmiten a nosotros una herencia de maldición. Entonces no nos podemos quedar ahí tirados. Decía alguien, si mi padre me dejó en un charco de lodo, y yo tengo que levantarme porque tengo la fuerza para hacerlo. Entonces usted no puede quedarse en la amargura toda la vida. Usted puede restaurar su vida en el nombre del Señor. Pero aquí en esta historia que estamos contando, que estamos explicando, hermanos, vemos que Lot tenía una ascendencia negativa. Su papá era un iluminado, pero luz, la luz que recibía no era de Dios, sino era una luz de los demonios. Eso es lo que significa, pues, esto que dice la Biblia, que de Ur de los Caldeos. Entonces, resulta que muere Harán y su lugar lo toma Taré, o Tera, dicen algunas versiones. Este Taré era abuelo, era un ancestro de Lot. Nosotros tenemos ancestros, nosotros tenemos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ametrallabuelos, dice el apóstol Sergio. Entonces, nosotros tenemos detrás de nosotros tenemos una ascendencia y yo no sé, ¿verdad?, cuántas cosas hayan practicado nuestros abuelos, pero en el caso mío, muy personal, ¿verdad? Y nosotros tenemos que conocer el historial de nuestra familia. Al menos mis abuelos, uno de mis abuelos era espiritista y se le incorporaban espíritus malos. Yo tuve un abuelo que le gustaba la hechicería y que también le gustaba tallar gente. Me refiero a tallar huesos y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestra historia para no repetirla, para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Tengo abuelos que tuvieron hijos fuera del matrimonio y entonces yo sin saberlo o tal vez sabiéndolo, me alzaba el cuello pensando que eso era un orgullo, ¿verdad? Que mi abuelo tuviera hijos fuera del matrimonio, que mi otro abuelo, el paterno y el materno, tuvieran hijos fuera del matrimonio. Pero ya viéndolo en la vida personal y conociendo de la palabra del Señor, nos damos cuenta que eso era una maldición que nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos nos transmitieron. Tal vez tú tengas tendencias al adulterio, tendencias hacia, no sé, hacia el asesinato, tendencias a la violencia, y esas cosas pueden ser un gen que está en ti y que el Señor lo puede eliminar, lo puede cancelar, porque la sangre de Cristo tiene poder para hacerlo. Entonces muere el padre biológico de Lot y prácticamente viene Taré, que es el abuelo, y toma, por decir así, la batuta de la vida de Lot. Y Lot entonces empieza a caminar con Taré, con su abuelo. Taré significa respirar. Taré significa perfume. Taré tiene que ver o significa golpe. Taré también dice la Biblia, que es un lugar desértico. Y la Biblia nos dice, y vamos a buscarlo en Génesis capítulo 11, verso 32. Déjenme leerlo aquí, lo tengo. Génesis capítulo 11, verso 31 y 32. Mire cómo dice: y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo,
y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Fíjese bien que este hombre llamado Taré salió de Ur de los Caldeos. ¿Qué significa Ur de los Caldeos? Significa región de la luz o región de luz de los demonios. Es decir, que Taré salió de esa región, salió de ese lugar donde de alguna manera había una influencia demoníaca. Entonces, este hombre tenía una visión. Mire, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Es decir, que Taré tenía una visión. Taré tenía una dirección. Él quería llegar a la tierra de Canaán. Para nosotros, Canaán tiene que ver con una vida en abundancia. Canaán tiene que ver con la tierra prometida, la tierra de las promesas. Canaán es el lugar donde nosotros queremos llegar, hablando espiritualmente, pero también en lo celestial. Entonces resulta que este hombre llamado Taré tenía una visión. Salió para ir rumbo a Canaán. Pero, dice la Biblia, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. O se quedaron, sí, pues allí. ¿Eso qué significa? Que este hombre tenía una visión, tenía una dirección. Él quería ir a Canaán, pero, y cuando hay un pero, entonces, hermanos, nos damos cuenta que aquello va a haber una objeción. Entonces dice que este hombre iba a la tierra de Canaán, pero vinieron hasta Harán. Harán en la Biblia tiene que ver con ruina. Este es otro nombre, ¿verdad? Ruina, pero la ruina espiritual o la ruina del alma. Entonces, en el caminar de Taré, que él quería llegar a la tierra prometida, se encontró con Harán, un lugar de ruina. Y cuando llegó a ese lugar de ruina, ahí se quedó estancado, ahí habitó, ahí se estableció. Aquí la Biblia dice, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Otra versión dice, y se establecieron en Harán. Mucha gente que va caminando hacia la tierra prometida, mucha gente que quiere llegar, hermanos míos, a la tierra prometida, se estaciona en Harán, se establece en Harán. Harán significa ruina, ruina espiritual, ruina del alma y a veces ruina material. No te puedes estacionar ahí, no puedes quedarte estacionado en los fracasos. Tienes una meta. Entonces, en este caso, Taré, que era el padre ahora de Lot, le está dando un mal ejemplo a su nieto. Muchos padres de familia le están dando un mal ejemplo a sus hijos. Muchos padres de familia fallamos al darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Y en lugar de decirles cómo deben vivir, estamos dándoles un mal ejemplo. Lo que quiero decir es que muchas veces nos volvemos cristianos y vamos rumbo a la tierra prometida, pero resulta que en el camino nos encontramos con problemas, con tribulaciones, con enfermedades, con situaciones que no nos permiten avanzar y pensamos que esa es una estación y no. Ahí no es para estacionarse, ahí no es para establecerse. No puedes habitar en la ruina espiritual, no puedes quedarte en la ruina del alma, en un desorden en tus sentimientos, en tus emociones, en tu voluntad, en tus pensamientos. Dios quiere ayudarte para que logres llegar a la meta que te estableciste cuando comenzaste la vida cristiana, cuando comenzaste a andar, a tomar de la mano al Señor, o cuando el Señor te tomó de la mano, pero en algún momento te soltaste de su mano. Así le pasó a Taré. Taré salió de la región de los demonios, pero resulta que cuando él al salir de la región de los demonios, mire, es como cuando alguien
es liberado. Es liberado de espíritus demoníacos. Esa persona se siente libre, nueva, pero resulta que empieza la vida cristiana, pero se da cuenta que tiene que pasar por el desierto. Se da cuenta que tiene que empieza a vivir momentos difíciles. Y entonces, como Taré, se establece en la ruina. Pone su casa en la ruina. Pone su casa y empieza a habitar en el desorden espiritual, en el desorden del alma. Y entonces, hermanos míos, eso no te ayuda. De igual manera, ¿verdad? Yo quiero decirte que una cobertura que te está, alguien que está siendo un padre espiritual tuyo, no debe y no puede habitar en la ruina. No debería quedarse estancado. No hay nada que pueda detenernos si con nosotros está el Señor. Entonces, en esta mañana yo quiero decirte que el Señor tiene un propósito contigo. Si el Señor ya empezó a hacer la obra en ti, la continuará hasta que la termine en tu vida. Entonces, hablando aquí ya otra vez sobre el punto, ¿verdad? Lot tuvo la paternidad de Harán. Luego, cuando muere Harán, tiene la paternidad de Taré. Pero resulta que muere Taré. ¿Y sabe dónde murió Taré? Murió ahí, en Harán. Murió en la ruina espiritual. Murió en la ruina del alma. Nunca cambió. Es como cuando alguien llega a la vejez y ya sus días están pues contados, por decir así. Y hermanos, esa persona todavía no hace el propósito de entregar su vida al Señor. Es el momento en que debería ponerse a cuentas con Dios, o deberíamos ponernos a cuentas con Dios. Taré murió en Harán, en la ruina. Usted no puede terminar su vida así. Usted no puede terminar en la ruina espiritual. Usted no puede quedarse estancado. Usted, en el nombre poderoso de Jesucristo, se tiene que levantar. Tiene que restaurar su vida espiritual y tomarse de la mano del Señor, porque el Señor tiene un propósito para usted. Así que esto es lo que le estaba pasando a Lot, y todo eso él lo estaba observando. Hermanos que me escuchan, padres que me escuchan, pastores que me oyen, nosotros somos un ejemplo a seguir. Si nuestros hijos nos ven a nosotros desconsolados, desanimados, desalentados, sin esperanza, y lo que hablamos solamente es ruina, eso es lo que estamos transmitiendo. Pero si nosotros, como hijos de Dios, como padres espirituales o padres biológicos, nos tomamos de la mano del Señor y confiamos en Él, entonces nuestros hijos van a tener un buen ejemplo y ellos van a ser mejores que nosotros. Yo bendigo a mis hijos porque ellos van a ser mucho mejores que yo, mis hijos biológicos, mis hijos espirituales, y los tuyos también. Levántate. No te quedes como Taré en la ruina. Levántate, no mueras ahí. Que tus hijos tengan en su mente que su padre o su madre no fue un cobarde, sino que fue una persona que se levantó, que se restauró en el Señor. Mire, por ahí tengo yo un reloj que me regalaron mis hijos, y que ese reloj dice: papi, los verdaderos valientes no retroceden. Eso a mí me impactó, porque mis hijos me están observando. Tus hijos te observan, tus hijos miran, saben cuál es tu conducta, cómo hablas. Por lo tanto, mire, los valientes no retroceden. No te quedes estacionado en el fracaso. Levántate en el nombre del Señor. Entonces Lot está mirando todo esto y muere su abuelo Taré, y entonces queda bajo la guarda de Abraham, que es su tío. Pero ahora nosotros tenemos que ver que Abraham
significa gran padre o padre enaltecido. Entonces, de alguna manera, Abraham viene a ser el padre espiritual de Lot. Es la cobertura de Lot. Es con quien va a caminar ahora. Lot ahora va a mirar a un hombre que va a darle una buena paternidad. Un hombre lleno de fe. Un hombre obediente. Un hombre bendecido. Un hombre adorador. Fíjese, Abraham, un hombre con visión. Un hombre con metas fijas. Un hombre con metas a alcanzar y que las alcanza. Un hombre con prosperidad espiritual y con prosperidad material. Eso lo vamos a leer aquí en la palabra del Señor. Yo le invito a que busque usted en Génesis capítulo 12, verso 2. Dice, y haré de ti, fíjese lo que le dice Dios a Abraham, que es ahora el padre espiritual de Lot. Lo que quiero decirle a usted es que, mire, no cualquiera puede ser su pastor. Hay gente que dice, no me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás. No, sí importa la iglesia a la que tú vas. Sí importa quién es tu pastor. Porque el mensaje, la vida personal del pastor se va a transmitir a ti. Un padre transmite una genética biológica a sus hijos, pero un padre espiritual transmite una genética espiritual a sus hijos. Por lo tanto, aquí Lot tiene una relación padre e hijo con Abraham. Y le dice, Dios a Abraham, haré de ti una nación grande, te voy a hacer grande, te voy a prosperar y te bendeciré, le dice. O sea que era un hombre bendecido. Y te engrandeceré tu nombre, o sea, vas a ser famoso. Mire que aquí es algo importante que yo quiero mencionar. Mucha gente busca la fama, solo la fama, no le importa nada más. En este caso Abraham ni buscó la fama, sino que Dios se la dio. Engrandeceré tu nombre, dice, y serás bendición, vas a dar cobertura a otra gente. Nosotros no andamos buscando darle cobertura a alguien. Predicamos la palabra de Dios. No buscamos fama. En realidad lo que estamos haciendo por medio de Facebook es compartir el mensaje del evangelio. Si el Señor en algún momento, ¿verdad?, nos engrandece el nombre, que sea la gloria para Él y la honra para Él. Pero no andamos buscando eso. ¿Qué importa si no se hace viral un video? ¿Qué importa que no se haga viral un canto mío o un mensaje mío? Lo importante es que 2, 3 o 4 o 10, no sé cuántas personas reciban el mensaje del Señor y sean salvos. Pero aquí Abraham, esta cobertura de Lot, Dios le está diciendo que lo va a bendecir en gran manera. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, dice la Biblia, Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahí en esa parte de este verso encuentro que Abraham fue obediente, porque el Señor le dice en Génesis 12:1, sal de tu tierra y de tu parentela, sal. Y en el verso 4, y se fue Abraham. Y dice, como Jehová le dijo. Eso se llama obediencia. Entonces, Lot tiene un padre obediente. Tiene un padre de fe. Tiene una buena paternidad, porque es un padre bendecido. Es un padre que va a prosperar, que va a crecer. Y entonces dice, y Lot fue con él. Hermano y amigo que me escucha, únete con gente que te va a bendecir. Únete con gente bendecida de parte de Dios. Júntate con la miel y algo se te va a pegar. No te juntes. Mire, dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero si tú te unes con gente que busca de Dios,
que ama a Dios, que predica a Dios, que su vida es Dios, entonces el Señor te va a bendecir. Nosotros lo vamos a ver aquí, dice, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí hay algo importante. Abraham salió de Harán. Harán significa ruina. Su padre lo dejó en Harán, pero él no se quedó en la ruina. Él salió de allí. Tu padre te dejó en la idolatría, sal de ahí. Tu padre te dejó en el alcoholismo, sal de ahí. Tu padre te amargó la vida, sal de ahí. Tus padres te dañaron cuando estabas pequeño, sal de ahí. Tu padre te abandonó porque no amaba a tu mamá y tú estás amargado por eso y resentido, sal de ahí. La Biblia dice que Abraham salió de Harán, salió de la ruina, no se quedó estancado ahí. Entonces, aquí quiero leerles otro verso, Génesis 12:5. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. Mire, y las personas que habían adquirido en Harán. Aquí hay algo importante también. Como dice el apóstol Sergio, parémonos aquí. Paremos aquí, es que dice. Bueno, ¿qué no Harán era un lugar de ruina? ¿Y cómo es que Dios estaba bendiciendo a Abraham en Harán? Eso es maravilloso, hermano. Hay gente que se va de sus lugares porque dice, en este lugar no hay trabajo. Y abandonan a su familia, dejan su hogar, dejan su casa, dejan muchas cosas. Mientras que a otros en ese mismo lugar, el Señor los está bendiciendo. En ese mismo lugar. Hay gente de México que se va a Estados Unidos y abandonan su casa, su familia, su esposa, sus hijos, mujeres embarazadas, porque allá van a ganar dólares. Mientras que ahí mismo, en ese lugar y hasta de la misma familia, les está yendo bien en algún trabajo. No ganan dólares, lo ganan en pesos, pero les está yendo bien y no abandonaron su familia. Hay riquezas más grandes que los dólares. Hay riquezas como por ejemplo la paz, el gozo. Hay riquezas como la familia, que es algo, hermanos, que invaluable. Entonces hay gente que está haciendo una permuta o está cambiándose de lugar y abandonando su familia. Entonces, dice la Biblia, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fíjese, ponga atención en esto. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. A ver, Abraham era un hombre con visión. Abraham tenía dirección, iba a Canaán. Y entonces dice la Biblia que a Canaán llegó. Eso significa que no solamente hay que tener dirección, sino que hay que tener perseverancia hasta lograr las metas en nuestras vidas. Lot estaba mirando todo eso. Lot estaba viendo, hermanos, la actitud, el caminar de Abraham, que en este caso era ahora su cobertura. Recordemos que Lot significa cubrir, velo significa cobertura. Entonces, Abraham es la cobertura de Lot, es ahora su padre en un sentido, porque es su tío. Entonces, y mira que Abraham no es como su padre Taré o su abuelo Taré. El abuelo Taré salió rumbo a Canaán, pero se quedó estancado en Harán. Abraham no. Abraham salió rumbo a la tierra de Canaán y llegó a Canaán. Así dice la Biblia. A mí me gusta cómo dice esta versión, la versión
la Biblia las Américas, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Le dijiste a tus hijos que ahora sí le vas a echar ganas y ahora sí van a buscar de Dios y no lo estás haciendo. Estás mal. Entonces, tienes que proponerte hacer las cosas. Ahora voy a buscar de Dios, búscalo. Cuando te propongas y empiece tu corazón a tener la necesidad, tu espíritu, de buscar de Dios, hazlo. Por amor a Dios, por amor a ti, por amor a tu esposa, por amor a tus hijos. Si ya te propusiste hacer algo para Dios, hazlo. Mire, dice la Biblia en Génesis 13:5, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, lo que quiero aquí puntualizar, hermanos, es que Lot andaba con Abraham. Y el que anda en la miel, algo se le pega. Abraham era un hombre de fe, decíamos hace rato. Un hombre obediente, un hombre bendecido, un adorador, un hombre con visión, un hombre con metas fijas, un hombre con metas alcanzables, un hombre próspero espiritual y materialmente. Y entonces Lot andaba con él y algo se le pegó, algo aprendió de ese hombre y aprendió bien, porque dice la Biblia, y entonces Lot llegó a tener ovejas, vacas y tiendas. Así que mira, es importante quién es tu padre espiritual. Es importante quién es tu pastor. Pero aquí vamos a entrar en un punto que la verdad es un poco triste, lamentable, porque, hermanos, llega el momento en que Lot empieza una discusión, un pleito con Abraham. No directamente tal vez, pero los pastores de Abraham peleaban con los pastores de Lot. Mire, Génesis 13:7 dice, hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Eso dice Génesis 13:7. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Abraham era el padre espiritual de Lot. Era el pastor de Lot. No tenía por qué haber contienda con él. Hay gente que se pelea con sus pastores. Y eso no es correcto. Eso no es bueno. Eso no va a traer bendición a tu vida. Tienes que amar a tu pastor. Y si no es ahí donde el Señor te quiere, debes buscar un lugar donde te quedes permanentemente. No puedes andar de iglesia en iglesia y ser un errante. Una oveja errante. No llega a ninguna parte. Nunca tiene un pastor. No reconoce pastor, solamente reconoce buenos predicadores. Ahí donde llego es un buen predicador el pastor, pero hasta ahí. Lo tiene como un buen predicador, pero no como su padre espiritual. En la vida cristiana, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, uno debe ir escalando. Uno llega como una oveja errante, llega a un redil, escucha la palabra. Y luego que escucha la palabra, oye la voz del pastor y la reconoce. Y entonces aquel ministro llega a ser ya no un predicador nada más, sino que ahora es su pastor. Y después de que es su pastor, hay otro nivel. Cuando la persona llega a reconocerlo como un padre espiritual. Un padre espiritual se reconoce. Nada más. Eso es lo que tiene que hacer, reconocer al pastor como su padre espiritual. Entonces, aquí resulta que Lot comienza, sus pastores y los pastores de Abraham tienen contiendas, tienen pleitos, discusiones, pero las contiendas las tienen frente a los enemigos, porque en esa región habitaba también el cananeo y el fereceo.
Esto me llama la atención porque cuando en una iglesia o en una casa, en una familia, como en la casa, en este caso, en la casa de Abraham y en la casa de Lot, habían problemas, entonces, hermanos, el enemigo se aprovecha, de veras. La Biblia dice que airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo es que se peca? Porque todos nos airamos, en algún momento nos enojamos, uno más que otro, claro. Pero ¿cuándo es que cuando nos enojamos, cómo es que pecamos? Bueno, una persona que está enojada puede pecar insultando, o sea, con palabras, o sea, verbalmente. Una persona que está airada o está enojada puede pecar golpeando, o sea, con violencia física. Una persona que está enojada puede pecar dejando de hablar a la persona, teniéndola como enemigo. Una persona que está enojada puede humillar a otra persona con palabras, con actitudes. Entonces, hay varias maneras de pecar cuando se está enojado. Una persona no peca cuando se enoja, peca cuando acciona o reacciona por causa de ese enojo de una manera equivocada. A veces uno está enojado y le dice a la esposa, yo le digo a mi esposa, me siento mal, me siento molesto, estoy enojado. Pero cuando ella está enojada también yo me doy cuenta. Y entonces llevamos la fiesta en paz, digo, pero luego lo platicamos. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase un día, que no entre la noche y usted siga enojada o enojado con sus padres, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. No deje que el sol se ponga sobre su enojo, porque dice la Biblia, ni deis lugar al diablo. Entonces aquí, en lo que estamos viendo, Génesis 13:7, Abraham y Lot tienen contiendas, sus pastores tienen contiendas, y los enemigos, el cananeo y el fereceo, habitaban entonces en aquella tierra. Es decir, cuando hay contiendas en el hogar, en la iglesia, en la familia, los enemigos se aprovechan de eso. Los enemigos encuentran cabida. Los enemigos encuentran un terreno donde trabajar. Y entonces, hermanos, aquí empieza un proceso de descendente en la vida de Lot. Lot iba bien, iba creciendo, andaba con un buen padre espiritual, pero por pleitos, por contiendas y permitiendo que el enemigo entrara a esa relación, entonces viene la separación. Se separan Abraham y Lot. Abraham tiene que enfrentar la situación. Dice la Biblia que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Génesis 13:9 dice, no está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Perdón. Entonces, hay una separación entre Abraham y Lot. Hay personas que se separan de una iglesia. Hay personas que se apartan de un pastor. Muchas veces porque tal vez no quieren seguir siendo pastoreados por esa persona. Hay algo que le desagradó. Ok. Pero no se vaya enojado. No se vaya peleando. Dele la mano. Háblele a su pastor y dígale, ¿sabe qué? Me tengo que ir. Como dijo la canción, ¿verdad? Y no es por ti, contigo está mi corazón. Ah, sí, ya la canción. No, pero usted dígale, me voy a ir, pastor. Hay gente que se va de una iglesia y ni avisa, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué pasa aquí? Que cuando Abraham le dice, escoge hacia dónde vas a ir, si tú agarras hacia la izquierda, perdón, yo agarro hacia la derecha. Entonces, la Biblia dice que alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra,
como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Entonces, Lot toma una decisión almática. Lot toma una decisión personal, carnal, y eso es importante señalarlo. No tome decisiones enojado. No tome decisiones cuando está peleando. No tome decisiones cuando está alterado. No tome decisiones cuando está triste. No tome decisiones cuando se encuentra emocionalmente inestable. Hay gente que termina colgándose de una cuerda, porque estaba enojado, porque estaba triste, porque estaba desanimado y tomó la decisión enojado. Tomó la decisión triste. Hay gente que se toma un frasco de pastillas y termina intoxicado porque estaba enojado. No tome decisiones enojado. No diga, me voy de la casa ahorita y al ratito está regresando. Por favor, tome decisiones, pero decisiones después de haber orado. Incluso no haga o no tome decisiones sin tomar en cuenta a su pastor, sin tomar en cuenta a tu esposa o a tu esposo. No tome decisiones sin tomar en cuenta a Dios, porque las consecuencias vienen a ser desastrosas después. Entonces yo estoy hablándote a ti acerca de la familia de Lot. ¿Cómo fue que Lot fue involucionando, llegando hasta poner su casa en Sodoma? Y aquí vemos cómo primero se pelea con su cobertura, con el que estaba su padre espiritual, luego se separa, toma decisiones almáticas y egoístas, porque dice la Biblia en Génesis 13:11, y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. Es decir, egoístamente, no le importó cómo le iba a ir al tío. Lo importante para él era que él quedara bien. Como dijo alguien, no importa cómo quede el otro, a que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, mejor que lloren en la tuya, dicen en el mundo. Pues hay gente, mire, que cuando ya no quieres estar con ellos, te ponen mal, hablan mal de ti, pero no lo hagas tú. Deja que Dios tome cartas en el asunto. Nunca hables mal de tu pastor. No andes poniendo mal a alguien. No hagas eso. No seas egoísta. Dice, y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hasta el oriente. Así se separaron el uno del otro. Lot ahora viene en descenso. Lot ahora viene de picada, vamos a decirlo. Es decir, ahora Lot va involucionando. Y entonces dice la Biblia que Lot llegó a poner tiendas rumbo a Sodoma. Qué importante es esto, hermanos. Porque dice Génesis 13:12, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hermanos, miren la diferencia. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en la tierra de las promesas. Abraham se estableció en el lugar que era la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Establecernos en la tierra de las promesas. Tal vez vas a pasar desiertos. Tal vez vas a pasar luchas, tentaciones, momentos difíciles. Pero no desistas. Mantente en rumbo a la tierra de Canaán y va a llegar el día en que te vas a establecer en Canaán, en la tierra prometida. Entonces resulta que, por otro lado, tenemos a Lot, ya separado de Abraham. ¿Dónde se estableció? Dice la Biblia que se estableció en las ciudades del valle y que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, que iba camino a Sodoma. Entonces, aquí en la Biblia encontramos que Lot, hermanos míos, él
él va en descenso, va en un proceso de involución hacia Sodoma. Y resulta que no solamente pone tiendas hasta Sodoma, sino que dice la Biblia en Génesis 14:12 que él habitaba en Sodoma. Ya llegó el momento en que puso casa en Sodoma, puso casa en aquel lugar. Entonces, hermanos, hay gente que ha descendido, que ha involucionado y ha llegado a Sodoma. Hay gente que se ha apartado de Dios, se apartó de su pastor, se apartó de su iglesia, se apartó del temor de Dios, se apartó de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, y ahora su casa, su familia, han puesto su casa en Sodoma, en un lugar peligroso, en un lugar rebelde, en un lugar donde la maldad ha aumentado y han permitido que su casa sea influenciada por Sodoma. Entonces, yo quiero decirte que por ti que te has apartado del Señor o que te has alejado del Señor y has puesto tu casa y tu familia en Sodoma y ahora celebras fiestas paganas, ahora permites que en tu casa haya alcohol, que en tu casa haya fiesta pagana, mundana, que en tu casa hayan música pagana. Has permitido que Sodoma influencie tu casa, has puesto tu casa en Sodoma. Pero te tengo una buena noticia. Bueno, dos. Bueno, tres. La primera, que dice la Biblia que Jesucristo murió por nosotros, que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Hay alguien que intercede por ti. Tal vez haya un familiar por ti que esté orando. Tus padres, algún hermano, algún tío, algún pastor. Nosotros tenemos aquí en la iglesia una lista de personas por las cuales se ora, que tiene tiempo que no llegan ya a la iglesia, pero seguimos orando por ellos y seguimos pidiendo para que el Señor los salve, los alcance y les dé la oportunidad de reconciliarse. Este es el año de la reconciliación. Este es el año en el que tú puedes reconciliarte con Dios. Lot puso su casa en Sodoma, pero dice la Biblia que cuando Abraham supo que Dios iba a destruir Sodoma, porque la maldad de aquellas tierras ya habían llegado a su límite, bajaron dos ángeles para ir a supervisar, a examinar Sodoma. Y resulta pues que Dios le dice a Abraham que va a destruir aquella tierra. Y entonces Abraham se acercó a Dios y le dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Mire la pregunta que le hizo Abraham a Dios. ¿Vas a destruir al que es justo, al que te adora, al que te sirve? ¿Lo vas a destruir junto con el pecador, con el impío, con el que se ha apartado de ti? La pregunta es obvia, es retórica esa pregunta. Dios no va a castigar a los justos juntamente con los impíos. Pero lo que aquí quiero subrayar es que Abraham está intercediendo por Lot. Abraham está pidiendo por la salvación de Lot. Abraham está pidiendo que Dios tenga misericordia de Lot. Te dije que eran tres noticias buenas. La primera, Jesucristo está orando por ti, intercediendo por ti. La segunda, hay un familiar tuyo orando por ti. La tercera, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que vengas al Señor, para que el Señor saque tu casa de Sodoma. Empezaste a meter alcohol en tu hogar y ahora hasta tu esposa toma contigo. Empezaste a meter alcohol en el hogar y ahora tus hijos no solamente toman, sino que hasta se drogan. Empezaste a permitir que en tu casa entraran hombres y mujeres y ahora tu hogar se está destruyendo por el adulterio, por la fornicación, por las inmundicias.
Permitiste que entrara la pornografía y ahora tienes hijos que son gays. O tu hija. El Señor tiene un propósito para tu vida. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor para hacer una oración. Dile al Señor, Señor, perdona mis pecados. Dile al Señor esta mañana, Señor, entra en mi corazón. Dile a Jesucristo que Él cambie tu vida. Permite que el Señor entre a ti, a tu hogar, a tu cuarto, a tu vida. Dice la Biblia que Él está a las puertas y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y yo quiero orar por ti en esta hora. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te presento, Señor, aquellas vidas que están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesucristo, ministralos, tócalos, entra en sus vidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa y dales la oportunidad de tener una nueva vida, un nuevo nacimiento en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, reprende toda obra de las tinieblas de sus vidas, Señor, que salgan de Ur de los Caldeos, que salgan de Harán, Señor, que se establezcan en Canaán en el nombre poderoso de Jesús, que salgan de Sodoma por el poder de tu palabra. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En unos minutos más o en unas horas estaremos transmitiendo la segunda parte de este mensaje y les vamos a dejar con unos cantos en unos 2 minutos. Dios les bendiga.